colección de actividades de trabajo, acciones y tareas que se realizan cuando va a crearse algún producto terminado. Cada una de las actividades, acciones y tareas se encuentra dentro de una estructura o módulo que define su relación tanto en el proceso como entre sí. En la figura 2.1 se representa el proceso del software de manera esquemática. En dicha figura, cada actividad estructural está formada por un conjunto de acciones de ingeniería de software y cada una de estas se encuentra definida por un conjunto de tareas que identifica las tareas de trabajo que se van a realizar, los productos de trabajo que se producirán, los puntos de aseguramiento de la calidad que se requieren, que son de manera fundamental para que el sistema cumpla con todas las actividades, y los puntos de referencia que se utilizarán para evaluar el avance. Como se dijo en el capítulo 1, una estructura general para la ingeniería de software define 5 actividades estructurales: comunicación, planteamiento, modelación, construcción y despliegue. Ahora, el lector debe observar que aún no se menciona un aspecto importante del proceso de software. En la figura 2.2 se ilustra dicho aspecto llamado flujo de proceso y se describe de la manera en que están organizadas las actividades estructurales y las acciones y tareas que ocurren dentro de cada uno con respecto a la secuencia y el tiempo. Un flujo de proceso lineal ejecuta cada una de las 5 actividades estructurales en secuencia, comenzando por la comunicación, terminando en el despliegue. Un proceso evolutivo realiza las actividades de forma circular. A través de las 5 actividades, cada circuito lleva una versión más completa del software, o sea que sigue evolucionando. O sea, cada circuito que va pasando tiene las acciones pasadas y las adapta a las nuevas que va a llevar, y lo hace un nuevo módulo que es más avanzado que el anterior. 2.1.1 Definición de actividades estructurales. Aunque en el capítulo 1 se describen 5 actividades estructurales y se hay una definición básica en cada una, un equipo de software necesitará mucho más información antes de poder ejecutar de manera apropiada cualquiera de ellas como parte del proceso de software. Por tanto, surge como una pregunta clave: ¿qué acciones son apropiadas para una actividad estructural, dadas la naturaleza del problema, para resolver las características de las personas que hacen el trabajo y la participación que patrocinan el proyecto? Para un proyecto de software pequeño solicitado por una persona, puede ser cualquier proyecto de una empresa pequeña, como puede ser un control alimentario, para tomar lista de los empleados, etc. Las tareas del trabajo, el conjunto de tareas que engloba son las siguientes. Número 1. Hacer contacto con el participante por vía telefónica. Número 2. Analizar los requerimientos y tomar notas. Número 3. Organizar las notas por escrito en una formulación breve de los requerimientos. Número 4. Enviar correo electrónico al participante para que revise y apruebe. Si el proyecto fuera considerablemente más complejo, con muchas participaciones y cada uno con distintos conjuntos de requerimientos, a veces entran en conflicto. La actividad de comunicación puede tener 6 acciones distintas, descritas en el capítulo 5: concepción, indagación, elaboración, negociación, especificación y validación. Cada una de estas acciones de la ingeniería del software tendrá muchas tareas de trabajo y un número grande de diferentes productos finales. 2.1.2 Activación de un conjunto de tareas. En relación con la figura 2.1, cada acción de la ingeniería del software, por ejemplo, tensión asociada a la actividad de comunicación, se representa por cierto número de distintos conjuntos de tareas, cada uno de los cuales es una colección de tareas de trabajo de ingeniería del software, relacionadas con productos de trabajo, puntos de aseguramiento de calidad y puntos de referencia del proyecto. Debe escogerse el conjunto de tareas que se adapte mejor a las necesidades del proyecto y las características del equipo. Esto implica una acción de ingeniería del software que puede adaptarse a las necesidades específicas del proyecto del software y a las características del equipo. 1.3 Patrones del proceso. Cada equipo de software se encuentra a problemas conforme avanza el proceso de software. Si se demostrara que existen soluciones fáciles para dichos problemas, sería inútil para el equipo abordarlos y resolverlos rápidamente. Un patrón del proceso describe un problema relacionado con el proceso que se encuentra durante el trabajo de ingeniería de software. Identifica el ambiente en el que surge el problema y sugiere una o más soluciones para el mismo. Dicho de manera general, un patrón del proceso es una forma, vamos a decirlo, un método consistente para describir soluciones del problema en el contexto del proceso del software. Al combinar patrones, un equipo de software resuelve problemas y construye el software que mejor satisface las necesidades del usuario, del cliente. 2.2 Evaluación y mejora del proceso. En las últimas décadas se han propuesto numerosos enfoques para la evaluación y mejora de un proceso de software. Método de evaluación de estándar SMMI para el proceso de mejora.
por sus siglas en inglés SCAMP. Proporciona un modelo de 5 fases para evaluar el proceso: inicio, diagnóstico, establecimiento, instrucción y aprendizaje. El método SCAMP emplea el SMI como la base de evaluación. Otro método, evaluación basada en SMM, para la mejora del proceso interno. Proporciona una técnica de diagnóstico para evaluar la madurez relativa de una organización de software. Otro método es SPEISE, estándar que define un conjunto de requerimientos para la evaluación del proceso de software. El objeto del estándar es ayudar a las organizaciones a desarrollar una evaluación objetiva de cualquier proceso de software. Este método ISO 9001-2000 para software, estándar genérico que se aplica a cualquier organización que desee mejorar calidad general de los productos, sistemas o servicios que proporciona. Por tanto, el estándar es directamente aplicable a organizaciones y compañías de software. Modelos de proceso prescriptivo. Los modelos de proceso prescriptivo fueron propuestos originalmente para poder dar orden en el caos de desarrollo de software. La historia indica que estos modelos tradicionales han dado cierta estructura útil al trabajo de ingeniería en software, ya que permiten dejar ciertas bases a la hora que podemos nosotros seguir para poder de manera estructurada desarrollar un software que pueda no tener muchos errores. Con esto nosotros podemos darnos cuenta de que las implementaciones del modelo cascada nos ha permitido desde ese entonces, en la actualidad, es el precursor de los demás modelos, porque es un modelo que requiere tuvo cierto problema, porque al comprender bien su uso, cuando el trabajo de la comunicación y el despliegue fluyen de una manera razonablemente lineal. Esto ocasionaba de que el modelo de cascada, a veces, también conocido como ciclo de vida clásico, sugería en sí mismo un enfoque de sistema clásico y secuencial para el desarrollo del software, que contenía dentro del modelo un paradigma más antiguo de la ingeniería de software. Sin embargo, en las últimas 3 décadas, las críticas hechas por el modelo han ocasionado que incluso sus defensores o las personas que lo utilizaban mucho antes están muy encordados o obstinados por su representación para tratar de dar solución a procesos más complejos. En estos tipos de procesos también nuevos nace lo que es el modelo de proceso incremental. En el proceso de modelo incremental indica que en muchas de sus situaciones en las que requieren cosas un poco más específicas del software, le permiten dar un mayor alcance general del desarrollo, y esto imposibilita que el proceso sea lineal. Además, tal vez hay una pequeña necesidad impetuosa de dar más rápidamente cierta funcionalidad limitada al software, a los usuarios y a los encargados de realizarlo. Por esto se desarrollan planes en incrementos, o en el cual una acción puede ser realizada mientras las otras continúan, pero siempre tienen que ir en un cierto rango, una cierta distancia, para que si una termina no haya tiempo de pérdida para poder continuar con la otra. El modelo de proceso evolutivo. En el modelo de proceso evolutivo, que es en sí el que ayuda a los sistemas más complejos a la hora de desarrollarse, es frecuente que los requerimientos del negocio y del producto cambien conforme avance el desarrollo, lo que hace que no sea realista trazar una trayectoria rectilínea hacia el producto final. Los plazos apretados para hacer prototipos o nos permiten ayudar a realizarlos, es frecuente que los clientes definan ciertos conjuntos de objetivos generales que le llegan al ingeniero para poder realizar el software que ellos piden, pero en sí ellos no identifican los requerimientos detallados para ciertas funciones o características esenciales que va a requerir el software que ellos necesitan. No nos dan todos los datos específicos. Por eso se hacen ciertos planes o planos dentro de este proceso que ayudan a que haya un cierto ciclo de comunicación entre se hace el modelado, el despliegue, y si hay algún tipo de error, vuelve a continuar. Esto hace que este prototipo sea uno de los más usados a la hora de poder hacer estos procesos. Espiral, propuesto en primer lugar por Barry Boehm
Bohem, el modelo espiral es un modelo evolutivo de proceso de software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo cascada. En sí, trata de adaptar ciertas partes del modelo cascada dentro de él, pero con un toque del modelo evolutivo, haciéndolo un modelo un poco más versátil que sus predecesores anteriores. Esto hace que el modelo espiral comience en un sentido horario, desde su punto de partida en el inicio del dibujo, que comienza sus partes críticas, donde se considera que el riesgo es conforme se desarrolla cada evolución o cada paso que se da a iniciar. El primer circuito alrededor de la espiral da como resultado el desarrollo de especificaciones del producto, en sí la parte en la cual se hace comunicación, el que quiere el software y el que lo va a producir. Esto hace las vueltas sucesivas, se usa para desarrollar un prototipo, como les indico a continuación, para que sea enseñado hacia la persona que lo desea y el ingeniero de software pueda con eso hacer sus ideas y determinar qué va a necesitar exactamente para poder darle vida a ese programa, ya sea en personal o tiempo que lo vaya a producir o los materiales que vaya a requerir para hacerlo. Ahora vienen los modelos concurrentes. El modelo de desarrollo concurrente es en ocasiones llamado ingeniería concurrente. Permite un equipo de software que represente los elementos iterativos y concurrentes de cualquiera de los modelos de proceso descritos en este capítulo. Por ejemplo, la actividad de modelado, definida en el modelo espiral anteriormente, se logra por medio de invocar uno o dos más modelos que permiten agruparse y formar el mismo. Esta actividad de modelado también ayuda bastante a la hora de otros modelos que vienen en la posterioridad. Por eso los modelos concurrentes ayudan en el cambio del estado de espera. La actividad de modelado que se utiliza de parte inactiva hacia un desarrollo de transición hace que también sea un desarrollo de transición a cambios de espera. Y por último, lo que son pues, unas recomendaciones para los procesos evolutivos. Ya se dijo que el software de cómputo moderno se caracteriza por el cambio continuo por tiempos de entrega muy apretados y por una necesidad apremiante de poder dejar ciertos caminos que otros desarrolladores vayan a querer realizar a la hora de poder hacer software sin evitar algún tipo de contratiempo, percance o que haga que se atrase ese diseño. Por eso estos modelos que podemos ver, que pude explicar antes, ayudan mucho a la hora de hacer software complejo o en sí software que requiere cierto tipo de mano, habilidad para poderlo realizar. Modelos de proceso especializado. Los modelos de proceso especializado tienen muchas de las características de uno de los modelos tradicionales que pudimos ver anteriormente. Sin embargo, dichos modelos tienen que aplicarse cuando se elige un enfoque de ingeniería de software especializado o definido muy específicamente. Por eso se necesita o se ha desarrollado lo que es el desarrollo basado en componentes. Los componentes comerciales de software, conocidos como COTS en inglés, son desarrollados por vendedores que utilizan habilidades de modelado y construcción, ya que comienzan con la identificación de candidatos de componentes. Estos pueden diseñarse como módulos de software convencionales o clases orientadas a objetos o a paquetes de clases importantes que se vayan a utilizar en esa parte del software. El modelo de métodos formales. El modelo de métodos formales agrupa actividades que llevan a la especificación matemática, formando el software de cómputo. Estos modelos o métodos formales en sí ayudan a poder hacer software de una manera prácticamente sin hacer muchos errores. ¿Por qué? Porque con los modelos formales nosotros utilizamos en sí muchas ecuaciones matemáticas o datos estadísticos demasiado certeros, que con ese tipo de información podremos evitar tener problemas futuros o tal vez incluso poder predecir algún suceso que vaya a ocurrir a la hora de desarrollar el software. Y ahora, por último, lo que es el software desarrollado o orientado a aspectos. Sin importar el proceso de software que se elija o el modelo que se vaya a realizar para poderlo hacer, los constructores de software complejos implementan de manera invariable un conjunto de características, funciones y contenido de información localizados. Estas características localizadas del software se modelan en componentes de sistemas o también en sí en información del sistema.
Es frecuente que se les llame preocupaciones globales, ya que los requerimientos al aspecto definen aquel software que es orientado a estos tipos de funciones. Es un libro fundamental. Según Unif Jarson y Jacob Gravis, analizan las necesidades del proceso del software. El software impulsado por el caso de uso centrado en la arquitectura, interactivo e incremental en su función. Ya. En la actualidad, las tendencias del software hacia un sistema más grande y complejo. Eso se debe en parte al hecho de que año tras año las computadoras son más poderosas, o sea, son más actualizadas, están actualizándose constantemente, lo que hace que los usuarios esperen más de ellas. Esta tendencia también se ha visto influida por el creciente de Internet para intercambiar toda la información. Nuestro apellido por software cada vez más sofisticado aumenta conforme aprendemos entre un lanzamiento u otro producto. Como mejora queremos el software que adapte mejor a nuestras necesidades, pero eso a su vez hace más complejo. En pocas palabras, queremos más. En cierto modo, el proceso unificado es un intento para obtener los mejores rasgos, características de los modelos tradicionales del proceso del software, pero en forma de implementar muchos de los mejores principios del desarrollo ágil del software en base al proceso de escribir su punto de vista respecto de un sistema de uso. Hace énfasis en la importancia de la arquitectura del software y ayuda a que el arquitecto se encuentre en las metas correctas, tales como que sea comprensible, permita cambios futuros y reutilización del mismo. Bueno, en esto tenemos una breve historia que dice que al principio de la década de los 90 comenzaron a trabajar el método unificado, que combinaría lo mejor de cada uno de sus métodos individuales de análisis y diseño orientado a objetos. El resultado fue un ML, lenguaje de modelado unificado, que contiene una notación robusta para el modelado de desarrollo de los sistemas orientados a objetos. El UML se utiliza en todas partes. Para el estudio exclusivo de UML se dejan libros dedicados al tema. Bueno, tenemos el siguiente punto, que es fase del proceso unificado. Al principio de este capítulo se estudiaron las actividades estructurales, como dijeron mis compañeros. Fase del proceso unificado. Como podemos ver, el fase del proceso unificado propone una arquitectura aproximada para el sistema y se desarrolla un plan para la naturaleza interactiva e incremental del proyecto. Una cuestión de los requerimientos fundamentales del negocio se describen por medio de un conjunto de casos preliminares. Ya la arquitectura no es más que un lineamiento tentativo y subsistemas principales, y la función de rasgos tiene una representación de distintos puntos de vista del sistema. Ya. La fase de la elaboración incluye las actividades de comunicación y modelado del módulo general del proceso. Para las fases que se van a aplicar a medida que avanza el incremento del software. Ya. La creación crea la línea de base de la arquitectura ejecutable, que representa un sistema ejecutable en el primer corte. La línea de base de arquitectura muestra un ejecutable del primer corte. Como podemos ver, la fase de construcción del PU es una idéntica a la actividad de construcción definida para el proceso general del software, con el uso del modelado de arquitectura. Los componentes del software que harán que cada caso de uso sea operativo para los usuarios finales. Para lograrlo se completan los modelos de requerimientos y diseños que se comenzaron durante la fase de elaboración. Bueno, la fase de construcción del PU identifica la actividad de construcción. A medida que implementan los componentes, se diseñan y efectúan pruebas unitarias para cada uno de además y se realizan actividades de integración, de ensamble de cómputo.
La fase de transición del PU incluye las últimas etapas de la actividad general de construcción de software a los usuarios finales para las pruebas beta, quienes reportan tanto los efectos como los cambios necesarios. Bueno, a su vez tenemos también la fase de producción del PU. Coincide con la actividad del despliegue del proceso general. Durante esta fase se vigila el uso que se da al software, se brinda apoyo para el ambiente de operación, infraestructura y se reportan defectos y solicitudes en cambio para su evaluación. Es probable que este mismo tiempo que se llevan a cabo las fases de construcción, transición y reproducción contienen el trabajo sobre el siguiente incremento del software. Esto significa que las 5 fases del PU no ocurren en secuencia, sino que ocurren en forma escalonada. Bueno, a continuación el siguiente punto, modelos de proceso personal y del equipo. El mejor proceso del software es el que está cerca de las personas, que harán el trabajo sin un modelo de proceso del software. Se ha desarrollado en un nivel corporativo y organizacional, será eficaz solo si se acepta una adaptación significativa para que cubran las necesidades del equipo. Así como también se presenta un equipo de software, ambos requieren un trabajo duro, capacitación, coordinación, pero los dos son accesibles. Como pueden ver, aquí tenemos un proceso personal de software, PPS. Ya, todo desarrollador utiliza algún proceso para elaborar software de cómputo. El proceso puede ser caprichoso o quizá cambie a diario, tal vez no sea eficiente, eficaz o incluso no sirva, pero si existe un proceso, sugiere a fin de cambiar un proceso personal eficaz, un individuo debe pasar por 4 fases, cada una de las cuales requiere capacitación e instrumentación. Bueno, a continuación, para la responsabilidad de la estimación y programación de actividades y delega prácticamente el poder de controlar calidad de datos, productos, trabajo. En esto también tenemos un control de actividades que son 5 estructurales. Planeación. Esta actividad aísla los requerimientos y desarrolla las estimaciones, tanto del tamaño como de los recursos. Además realiza la estimación de los efectos, el número de bajo o alto plantilla. Por último, se identifican las tareas de desarrollo y se crea un programa para el proyecto. Bien, otro punto. Diseño de alto nivel. Se desarrollan las especificaciones externas para cada componente que se construir y se crea el diseño. Componentes, si hay incertidumbre, se elaboran prototipos, se registran todos los aspectos relevantes y se les da seguimiento. Otro punto, revisión de diseño del alto nivel. Se aplican métodos de verificación formal. Desarrollo. Se mejora y se revisa el diseño del componente. El código se genera, revisa, compila y prueba. Ya, las mediciones se mantienen para todas las tareas y resultados de trabajo de importancia. Post-mortem. Otro punto, post-mortem. Se determina la eficacia del proceso por medio de medidas y mediciones obtenidas. Esta es una cantidad sustancial de datos que deben utilizarse con métodos estadísticos. Las medidas y mediciones deben ser dadas ya a modificar el proceso en fin de mejorar su tipo de software. Ya, para esto se ha debido formar equipos autodirigidos que planeen y den seguimiento a su trabajo, que establezcan metas y que sean dueños de sus procesos y planes. Estos pueden ser metas de software puros o productos integrados EPIC, constituidos por 3 o 20 ingenieros. Mostrar a los gerentes cómo dirigir y motivar a sus equipos, cómo ayudarlos y mantener un rendimiento máximo. Otro de los puntos es acelerar y mejora del proceso del software. Brindar la organización muy maduras, una guía para la mejora. Otro punto, facilitar enseñanzas universitarias, actitudes del equipo a un grado industrial. 2.7 Las tecnologías del proceso. Las tecnologías del proceso están vinculadas con los softwares
que hemos implementado anteriormente. Las tecnologías del proceso van de la mano con los modelos hablados en el capítulo anterior y en este de aquí. ¿Qué tienen en común? En que el software debe adaptarse a uno o más modelos de los procesos hablados, estudiados en las secciones predecentes. Para ello se han creado herramientas de tecnología de proceso. Estas herramientas ayudan a organizar los softwares. ¿En qué manera? En manera ya sea ordenando, codificando, reajustando, agrupando y rectificando lo que serían a los software. Una vez elegido un software siendo procesado, elegimos un modelo. En el modelo necesitamos elegir lo que sería esta tecnología. ¿Para qué? Para que nos lleve un control de lo que el software, de lo que nosotros tenemos que hacer al software. Este control no va a ser a simple vista, sino va a ser internamente, ya que viene integrado de manera estándar estas herramientas de los procesos de tecnología. Los modelos son básicos para los softwares, en lo que una vez montado el software, implementado a base de lo que el cliente necesita, tiene que trabajar de manera normal, o sea, tiene que correr de manera fluida, sin tener fallos, ni retrasos, ni errores, como por ejemplo. Tiene que su manera estructurada, tiene que estar bien detallada. ¿Para qué? Para que el cliente pueda saber en qué está tratando o basarse en algo para él poder seguir. Una vez creado el proceso aceptable, se emplea otras herramientas de tecnología para asignar, validar e incluso controlar todas estas actividades que hemos mencionado, las acciones y las tareas de la ingeniería. El objetivo de estas herramientas, como ya hemos dicho, es controlar, pero la prioridad de todas estas es que nos va a llevar un control del software. Existen dos tipos de herramientas que son fundamentales. La mecánica es una herramienta que está en esta categoría de herramienta, permite que un equipo defina el elemento de un modelo, el proceso único de una guía detallada. O sea, una vez elegido el software, elegido un modelo, nos va a dar detalladamente los procesos que hemos hecho para poder llevar nosotros un control más ordenado. El otro es las herramientas representativas. Estas de aquí, estas herramientas permiten que el equipo mapee y mida el software, diciendo de otra forma, modele el proceso, o sea, va a tener más énfasis en lo que sería el proceso del software, en lo que sería el desarrollo y en lo que sería, una vez elegido los modelos, el organismo, o en este caso sería la reorganización del software. Continuando con el 2.8, producto y proceso. ¿Qué nos viene a decir con producto y proceso? Producto sería lo que sería el software, y proceso sería lo que conlleva el software. Para saber mejor de esto de aquí, como un ejemplo podemos decir que producto es, en este caso, los atributos de un programa, y proceso serían los métodos que conlleva ese programa, hablando en el lenguaje de programación. ¿Ya? Para que estos dos se den, un atributo y un método tienen que ir iguales, llevados, como quien dice, de la mano. En este caso, el producto y el proceso también tienen que estar iguales para que pueda
sobresaltar para este punto. Si el proceso es deficiente, no cabe duda que el producto final sufrirá. O sea, si el proceso no satisface, entonces el final también estará sufriendo algún cambio o tendrá falencias, lo que sería en el software. Pero también es peligroso la dependencia excesiva del proceso. En un ensayo, como por ejemplo, decimos de que hoy en día la gente tiene varias formas de hacer creativo su software, en lo que conlleva que el producto sea mejor, y con aumentado su proceso ahí mismo va a tener más sobresaliente lo que sería en el mercado. Por decir, para una empresa, la empresa puede tener su propio software, puede tener su propio producto, pero si alguien viene y implementa algo nuevo, por decir algo más creativo, algo más detallado así, entonces sería más dinámico el software, o depende a la empresa o a los clientes que utilizan ese producto, entonces sobresaldrá más, lo que tendrá mejor acogida. Más o menos así es lo que quiere decir. Ya que la gente tiene cada día más satisfacción del proceso creativo, o sea que tendrá, como dijimos, tendrá más formas de implementar cosas en el software, como es el producto final. Un artista disfruta más sus pinceladas, o sea, esto quiere decir de que uno va a disfrutar más codificando en el software, ya que dichos puntos que hemos venido hablando anteriormente, van a ayudar para que sea más fácil la codificación, o en este caso más fácil el análisis para la implementación de software, de acuerdo a las ideas que el cliente tenga. Podemos nosotros implementarlos en el software de una manera más sencilla y ponerlo más dinámico hacia la vista de ellos. Como profesionales creativos del software, también se debe obtener tanta satisfacción del proceso como del producto final. La dualidad del producto y del proceso es un elemento importante para hacer que la persona creativa se involucre conforme a la ingeniería del software evolutivo. O sea, de que no tenemos que dejarnos que seguir de los mismos pasos, no tenemos que estar siguiendo los mismos procesos que se vienen dando, sino eso solo serán base para que nosotros nos vayamos guiando, sino nosotros, de acuerdo a esas bases, tenemos que implementar más cosas y salir más sobresalientes en lo que sería la creatividad, bueno, que implementaremos en el software. Entonces, hablando de proceso y producto, decimos de que tenemos que coger los pasos dichos, implementarlos y hacer que su producto, de acuerdo a su proceso, sea mejor que el anterior, como quien dice. ¿Para qué? Para romper más paradigmas y poder seguir sobresaliendo en lo que sería la evolución del software.